La luna llena cuelga pesada en el cielo nocturno sobre el denso dosel de la selva. Abajo las oscuras palmeras permanecen silenciosas en el aire húmedo, engalanadas con líneas y enredaderas, y los insectos tropicales zumban en la maleza. La noche es tranquila y oscura aquí lejos de la ciudad, en una de las provincias más alejadas y solitarias de Filipinas. No se puede esperar que nadie salga a estas horas. La joven se dirige a casa a toda prisa llevando una linterna delante de la cara para poder ver por dónde va en la oscuridad de la noche. Su vientre hinchado revela que está embarazada de al menos varios meses y su nueva estatura la desequilibra lo suficiente como para que tenga que tener cuidado de no tropezar. Una mujer en su estado piensa, no debería estar fuera a estas horas de la noche y desde luego no debería tener que hacer las tareas del hogar así. Pero el trabajo tiene que hacerse pase lo que pase. Lleva un cesto de ropa mojada bajo el otro brazo. Vuelve de lavar la ropa en el río y si hubiera planificado mejor las cosas, habría llegado a casa mucho antes de que saliera la luna. Por desgracia pasa demasiado tiempo cotilleando con otras mujeres del pueblo antes de ponerse a fregar su sucia ropa contra las rocas. Por suerte no está muy lejos del río hasta su casa en el pueblo. Lo peor que puede pasar, se recuerda a sí misma, es que pierda el equilibrio en la oscuridad y tropiece con una roca o una raíz. Se dice a sí misma que no hay ninguna posibilidad de que se encuentre con algún animal nocturno, aunque los repentinos escalofríos que le recorren la espalda y el sudor que le cae de la frente revelan la verdad, que no lo cree en absoluto y que de hecho se está poniendo cada vez más nerviosa mientras avanza a trompicones por la oscuridad. No es solo la amenaza de los animales salvajes. Recuerda las historias que le contaba su madre cuando era pequeña, todas ellas sobre siniestros monstruos sobrenaturales que viven en estos bosques. Por supuesto, son historias inventadas para asustar a los niños, se dice a sí misma. Ahora es una mujer adulta a punto de tener su propio hijo. No debería preocuparse por el coco. Solo tiene que mantener la cabeza sobre los hombros y estará segura de llegar a casa sana y salva. La linterna proyecta su luz sobre una figura que se encuentra bajo el tronco de un árbol catmón. La mujer se sobresalta y casi deja caer su ropa. Se traga un grito al darse cuenta de que lo que ve no es un animal salvaje, sino una persona. «Oh, lo siento», dice la joven con la voz un poco temblorosa. «No pensé que nadie más estuviera fuera tan tarde. Pensé que eras un animal salvaje». «No te preocupes, pequeña», dice la figura con una voz suave y sibilante. La figura se adelanta y la joven la reconoce. Es una anciana del pueblo con la espalda encorvada y su largo pelo blanco cayendo sobre los hombros en una maraña desordenada. La joven se siente inexplicablemente nerviosa al encontrarse con esta aldeana en particular aquí en la selva por la noche. Muchos de los niños del pueblo susurran que en realidad es una bruja que tiene todo tipo de extraños poderes sobrenaturales. Incluso algunos de los ancianos de la aldea temen cruzarse con ella por miedo a ser maldecidos. ¿A dónde vas a estas horas? Alguien en tu estado no debería esforzarse tanto. Me dirijo a casa, dice la joven levantando el cesto de la ropa para enfatizar. Es peligroso estar fuera tan tarde sola. Déjame acompañarte a casa. Es más seguro ser dos, ya sabes. Gracias. La joven casi quiere protestar que no necesita ayuda para llegar a casa porque realmente no quiere pasar más tiempo con esta anciana, pero al mismo tiempo se resiste a decir algo que pueda ofenderla. Después de todo, aunque la joven no crea en la brujería, no es que quiera correr ningún riesgo. Además, la verdad es que le da bastante miedo estar sola en la oscuridad y cualquier compañía es mejor que nada, aunque sea esta extraña anciana. ¿A cuánto tiempo estás, cariño?, dice la anciana poniendo una mano sobre la superficie del vientre prominente de la joven. La joven hace una mueca. No le gusta que esta anciana se entrometa así en su espacio personal. Las manos de la anciana están arrugadas y venosas, salpicadas de manchas de hígado, y sus dedos están rematados con garras nudosas. La joven quiere gritar al verlas, pero se muerde la lengua. En cambio, responde a la pregunta de la anciana con la mayor calma y educación posible. Muy bonito, dice la anciana. Sus ojos reumáticos no se apartan del vientre de la joven y sus manos siguen frotándose contra su estómago como si intentara alcanzar algo en su interior. La anciana emite un extraño sonido en su garganta como si se relamiera de hambre, pero es difícil ver algo en la oscuridad. La joven solo puede asentir confundida, pero acelera el paso.
Espera poder llegar pronto a casa y una vez en ella alejarse de su desafortunada compañera de viaje. La anciana mantiene el ritmo agarrando a su joven compañera de viaje por el brazo y sujetándola con fuerza. Su agarre es sorprendentemente firme para una anciana tan aparentemente frágil, y la joven vuelve a preguntarse si tal vez hay algo sobrenatural en esta siniestra arpía. Quiere apartar el brazo, pero las largas garras de la anciana se clavan cruelmente en su carne. Es como si la anciana le advirtiera en silencio: no te alejes, soy demasiado fuerte para que puedas escapar. ¡Qué pequeño y dulce bulto de alegría llevas ahí!, dice la anciana como si hablara consigo misma. ¡Qué carga tan deliciosa! La joven sabe que sigue hablando de su bebé no nacido, pero todo este murmullo no hace más que preocuparla. Siguen caminando. La joven mira fijamente el pequeño círculo de iluminación que arroja su linterna sobre el camino que tienen delante, haciendo todo lo posible por no mirar a la anciana que está a su lado por miedo a que grite. ¿Por qué está tan nerviosa? Y lo que es peor, ¿percibe la anciana su miedo? La joven ha oído que las brujas se ofenden fácilmente y eso es lo último que necesita ahora. Sigue caminando, la anciana farfulla y le susurra al oído, acosándola con extrañas preguntas sobre su embarazo. Comes bien, ¿verdad? Sabes que es muy importante comer bien cuando estás embarazada para que el bebé nazca fuerte y sano. Está bien, dice la joven. Realmente no necesita este consejo no solicitado. Da un suspiro de alivio cuando la aldea aparece en el siguiente acantilado. Gracias a Dios, piensa. Ya casi estoy en casa. Solo espera que la anciana capte la indirecta y la deje en paz cuando lleguen a su puerta. Se pregunta si esta anciana podría intentar entrar en su casa o quizás dirigirla hacia otro destino. ¿Pero qué puede hacer? Lo único que puede hacer es seguir caminando hacia su casa y esperar lo mejor. Solo eres tú, ¿verdad? ¿Está el padre? No te he visto con ningún joven últimamente, ¿verdad?, pregunta la anciana. Su entrometimiento está empezando a irritar a la joven lo suficiente como para que casi se olvide de su miedo. No, solo soy yo, dice automáticamente la joven. Inmediatamente se arrepiente de esa confesión. ¿Qué está planeando esta anciana? ¿Está tramando alguna travesura? Ahora sabe que la joven vive sola y que no habrá nadie cerca para lo que sea que esta vieja esté planeando. Agarra con fuerza el brazo de la joven como si quisiera advertirle de nuevo. El pueblo está tranquilo y oscuro. Todo el mundo se ha ido ya a la cama, así que las dos caminan por calles estrechas y tranquilas. El único sonido es el crujido de la grava bajo sus pies. Después de lo que parece una eternidad, llegan a la puerta principal de la casa de la joven. Bueno, aquí estoy, dice, un poco demasiado alto y firme para ser completamente casual. Esta es mi casa, gracias por hacerme compañía en mi camino a casa. Para su inmenso alivio, la anciana le suelta el brazo. La joven se aparta inmediatamente y se frota las profundas magulladuras que le han dejado las nudosas garras de la anciana. No pienses en ello, querida. La anciana sonríe ampliamente. Una larga cuerda de saliva gotea de sus labios flojos. Sus dientes parecen dentados y deformes. Es difícil verlos en la oscuridad, pero se parecen más a los de una bestia salvaje que a los de un humano. Sin embargo, deben ser sus ojos los que le juegan una mala pasada con la escasa luz. La joven no puede evitar retroceder con disgusto, pero por suerte su rostro está oculto en las sombras, así que la anciana no parece darse cuenta. Me alegro de ayudar. Espero volver a verte muy pronto. La joven no espera más. Incluso antes de que la anciana se dé la vuelta para marcharse, la joven cruza el patio y abre la puerta de un tirón. Entra corriendo y cierra la puerta tras de sí. Su corazón se acelera y su respiración es entrecortada. Siente que el bebé que lleva en el vientre da patadas, agitado de repente por el miedo de su madre. Shh, está bien. Arrulla suavemente, acariciando su estómago y esperando que su tierna voz ayude a calmar a su bebé. Sé que estás asustada. Yo también lo estoy. Esa vieja me ha dado un susto de muerte. Dicen que es una bruja y casi me lo creo. ¡Qué experiencia tan extraña! Aparta la cortina y se asoma a la ventana. La anciana no está. La joven mira hacia arriba y hacia abajo en la calle, pero no ve ninguna señal de su compañera de viaje. Inhala profundamente y siente que la tensión desaparece de su cuerpo mientras exhala. Menos mal que todo ha terminado. No puede explicar por qué toda esta noche la ha inquietado tanto, pero había algo tan raro en esa extraña anciana. Se alegra de haberse librado de ella.
La joven intenta quitarse de la cabeza toda la experiencia mientras se prepara para ir a la cama. Mientras se pone la ropa de dormir, se sobresalta al oír el ruido de algo pesado y fuerte que atraviesa el tejado. No es raro que las ratas del tejado u otros animales nocturnos corran por el tejado de la noche, pero esto suena más fuerte de lo habitual. Probablemente no sea nada, se dice a sí misma mientras se mete en la cama. Todavía estoy disgustada por haberme encontrado con esa anciana de camino a casa desde el río. Todo eso debe haberme puesto más nerviosa de lo que pensaba si me sobresalto con cada pequeño ruido. Estaré bien cuando amanezca. Cuanto antes me duerma, antes amanecerá. Aunque sus nervios están alterados, está bastante cansada después de un largo día y no tarda en dormirse. Los ojos de la joven se cierran y su respiración se vuelve lenta y constante. Los ritmos superficiales del sueño. Dentro de su cabeza puede que tenga sueños extraños, pero para cualquier observador externo está muerta para el mundo. Dormida en la cama, no reacciona al estruendo del techo. Lo que sea que esté ahí arriba hace un ruido espantoso al arrastrarse por las tejas. Si alguien estuviera cerca para observar, vería que lo que está en el tejado no es una rata. Es una figura oscura, casi tan grande como para ser humana, pero extrañamente truncada. 2 enormes alas coriáceas se despliegan detrás de ella, extendidas para ayudar a la extraña criatura a mantener el equilibrio sobre el tejado. Se arrastra hacia adelante usando solo sus manos. Sus largas garras golpean las tejas del tejado mientras busca una teja suelta, cualquier cosa que le permita acceder a la casa de abajo. Su dedo encuentra una grieta. Respirando y jadeando, la criatura se inclina hacia adelante poniendo su ojo en la grieta para mirar la habitación de abajo. La joven está durmiendo en la cama justo debajo y eso es exactamente lo que la criatura esperaba. La joven murmura en sueños con la mente llena de sueños inquietantes. No se da cuenta cuando de repente algo cae por la grieta del techo. Es largo y resbaladizo y está cubierto de mucosidad espesa y húmeda. Parece una lengua, pero es demasiado larga para ser una lengua humana. Desciende cada vez más en la habitación, acercándose cada vez más a la joven que duerme en su cama. El repugnante apéndice le acaricia la cara, dejando un húmedo rastro de saliva por la frente como si buscara algo. Luego roza sus labios y la lengua parece encontrar lo que quiere. Al instante entra en su boca abierta y baja por su garganta. La joven empieza a balbucear y a ahogarse y sus extremidades se agitan y se golpean, pero aún así está sujeta a las garras del sueño. Alguna pesadilla salvaje se desarrolla en su cabeza. Tal vez fantasea que se ahoga en un río o que se atora con algo de comida o que es estrangulada por un demonio. Sea lo que piensa, no podría estar más lejos de la realidad. Que una lengua alienígena se ha metido en su garganta. La lengua se adentra cada vez más en su interior hasta que entra en contacto con su vientre. A un anatomista experimentado le extrañaría que la lengua pudiera encontrar el útero accediendo a su garganta, pero de alguna manera lo ha hecho, abriéndose camino a través del laberinto de sus entrañas para encontrar a su bebé por nacer. Una abertura pegajosa se abre en la punta de la lengua, revelando que esta es hueca como una enorme pajita de refresco. Succiona al bebé como una aspiradora, sorbiéndolo, subiendo y saliendo. El bulto de su presa viajando por la longitud de la lengua como un cerdo salvaje tragado por una boa constrictor. Una vez que el bebé ha desaparecido, la lengua se desliza fuera de la boca de la mujer y se retrae hacia el techo, desapareciendo de nuevo a través de la sutil grieta. Vuelve a oírse un estruendo en el techo seguido del suave aleteo de unas alas correosas. La joven se vuelve a sumir en un sueño profundo y tranquilo, ya que la horrible sensación de asfixia ha pasado. El resto de la noche es tranquilo y silencioso, pero cuando se despierta a la mañana siguiente, descubre que la pesadilla no ha terminado. Se despierta con una extraña sensación de vacío en las tripas. Algo va muy mal. Se echa a un lado las sábanas y se mira a sí misma en estado de shock. Su bebé ha desaparecido. Su vientre redondeado se ha desinflado hasta volver a su estado anterior al embarazo y puede sentir, como solo una madre puede hacerlo, que ya no lleva algo dentro. Grita de terror ante esta extraña revelación. ¿Qué puede haber pasado? ¿A qué se debe? Esta joven acaba de tener un encuentro con el SCP-5201. El SCP-5201 es una subespecie humanoide nativa de Filipinas, apodada Homo sapiens visceralis, pero conocida con muchos nombres locales en las islas Filipinas, incluyendo el aswang, el tic-tic o simplemente chupador de vísceras.
pero es más comúnmente conocido como el Manananggal. Durante el día, un ejemplar de SCP-5201 tiene el aspecto de un humano corriente. A simple vista no hay forma de distinguir inmediatamente un caso de SCP-5201 de un miembro normal del Homo sapiens. Sin embargo, los investigadores de la Fundación han descubierto que existen ciertas irregularidades en la retina que son exclusivas del SCP-5201, por lo que la agencia ha desarrollado un escáner de retina portátil que permite identificar rápidamente a los casos de SCP-5201. El SCP-5201 es mucho más fácil de distinguir de un humano ordinario por la noche, cuando sufre una extraña y sorprendente metamorfosis. Despliega un par de alas membranosas parecidas a las de un murciélago desde su espalda. Más sorprendente aún, su torso se divide en dos. Su torso superior sale volando en busca de una presa con los intestinos arrastrándose por el aire, mientras que su torso inferior se esconde en un lugar seguro hasta que SCP-5201 pueda volver a conectarse. El SCP-5201 buscará presas humanas, probablemente basándose en su agudo sentido del olfato, y una vez que haya escogido a una víctima, se posará en el tejado de su casa y luego introducirá su lengua preternaturalmente larga y tubular en la casa de abajo para poder alimentarse. SCP-5201 se alimenta introduciendo su lengua en los orificios de los desafortunados durmientes y succionando sus órganos internos con la misma facilidad con la que se succiona un refresco con un sorbete. El SCP-5201 come felizmente hígados, estómagos e intestinos humanos, pero su comida favorita son los fetos no nacidos, hasta el punto de que los casos de SCP-5201 disfrazados en su forma humana pueden reconocerse a menudo por su tendencia a babear al ver a las mujeres embarazadas. Los SCP-5201 son bien conocidos por los humanos locales, que viven atemorizados por los ataques nocturnos de los temidos Manananggal. Curiosamente, los SCP-5201 pueden ser repelidos por objetos sagrados abrahámicos como rosarios o crucifijos, o pueden ser clavados en el corazón con cañas de bambú afiladas, algo muy parecido a los medios utilizados contra los vampiros en el folclore occidental. SCP-5201 es especialmente vulnerable cuando su torso superior está de caza, por lo que siempre tendrá el máximo cuidado de ocultar su torso inferior abandonado en un lugar secreto y seguro. Si se puede encontrar la parte inferior del torso escondida, es posible matar al SCP-5201 rociando sus vísceras expuestas con especias como el ajo, la sal o el vinagre, o en su defecto incluso con ceniza u orina. Esto provoca una reacción inusual que los investigadores de la Fundación aún no comprenden del todo, pero que impedirá que las dos mitades se vuelvan a unir. Si las dos mitades del Manananggal no pueden volver a unirse antes del amanecer, la luz del sol matará a la criatura. Si no se dispone de ninguno de estos métodos, también es posible repeler al SCP-5201 utilizando un látigo especializado formado por la cola de una raya con aguijón. La Fundación SCP tiene actualmente un número no revelado de ejemplares domesticados de SCP-5201 en el ala de contención de fauna del sitio 235. Como se sabe que esta especie practica el canibalismo, cada espécimen se mantiene en su propia celda de contención personal. Aunque la alimentación de SCP-5201 con órganos humanos plantea evidentes problemas éticos y logísticos, la Fundación ha descubierto que SCP-5201 puede prosperar fácilmente con una dieta de cualquier mamífero recién nacido con una masa de al menos 1 kilogramo. Hasta ahora los lechones han demostrado ser las opciones más rentables y disponibles, pero se pueden sustituir por otras especies según sea necesario. Todas las entradas a las celdas de contención del SCP-5201 deben estar vigiladas por al menos 2 miembros del personal de nivel 2 equipados con látigos de raya, crucifijos o algún otro objeto que pueda causar daño al SCP-5201. A diferencia de los humanos, los SCP-5201 tienen un proceso de reproducción asexual inusual. La parte inferior del cuerpo puede regenerar un nuevo torso superior mediante un proceso similar a la regeneración epimórfica observada en los lagartos autótrofos.
El torso superior seccionado de un SCP-5201 dejaría atrás el torso inferior del progenitor para buscar una hembra humana compatible. El SCP-5201 atacaría y consumiría a este humano, reclamando su parte inferior del torso como propia. Untar con ceniza, orina o especias las entrañas expuestas de la parte inferior del torso inhibe este proceso y evita la reproducción efectiva. Se desconoce el origen exacto del SCP-5201. Aunque la criatura es endémica de Filipinas y los registros históricos indican que ha habitado las islas desde al menos el año 1500, cuando fue descrita por primera vez por los marineros españoles que llegaron a las islas. Los restos fósiles y las pruebas genéticas indican que en realidad es una especie invasora procedente de fuera del archipiélago filipino. Se cree que el SCP-5201 está actualmente extinguido en la naturaleza, tras los esfuerzos de erradicación realizados por la Fundación en la década de 1990. Una epidemia de ataques de SCP-5201 a principios de los años 90 llevó a la Fundación SCP a unir fuerzas con el Comité Sobrenatural de Filipinas y la Coalición Oculta Global para tomar medidas y evitar que el SCP-5201 se extendiera a otros países. Bautizada como Proyecto Deep Sea, la operación consistió en amnistiar las principales ciudades de Filipinas, financiar campañas de propaganda para descartar al SCP-5201 como producto del folclore y las leyendas urbanas, y finalmente domesticar a la población superviviente del SCP-5201 para investigar la regeneración celular. Debido a su agresividad y a su gusto por la carne humana, los especímenes de SCP-5201 intentan con regularidad romper la contención, por lo que se les ha dado la denominación de Euclid. Y aunque la Fundación SCP ha hecho todo lo posible para eliminar la amenaza del SCP-5201 en la naturaleza, no hay garantía de que algunos casos de este monstruo despiadado se hayan colado y posiblemente se hayan extendido por el mundo más allá de su hogar en Filipinas. Aún así es posible que quieras registrar tu habitación en busca de grietas o agujeros sospechosos antes de acostarte por la noche, porque hay pocas cosas menos agradables que despertarse de un sueño inquieto y encontrarse con una larga lengua viscosa metida en la garganta. Ahora vaya a ver otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como SCP-1013 Gallotriz, para otra historia de un monstruo mitológico que es demasiado real. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía, mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.